Hoy vamos a contar una historia de este paraje denominado El Mamó. Se cuenta que en este paraje aparece el diablo. Aquí hay una evidencia de una persona que falleció en este paraje llamado El Mamó. Pasa junto al río. Este paraje comunica al pueblo de Santa María con el pueblo de Zacamulpa. Corre aquí a un costado del río. Mucha gente prefería rodear el camino y no pasar por esta parte, en esta curva llamada El Mamó, porque se cuenta que en esta parte aparece el diablo y que muchas veces los aventaban al río o simplemente tenían situaciones muy complicadas que después no podían controlar. Entonces ahora ya circulan autos, gente, pero durante mucho tiempo, cuando todavía no estaba esta carretera, pues era únicamente una vereda. Y mucha gente prefería pues, no pasar porque se cuenta que en esta parte, exactamente en esta curva, era donde se les aparecía el diablo y no los dejaba pasar o simplemente los arrojaba al río. Eh, Hay algunas evidencias de algunos vecinos que cuentan que en alguna ocasión venían bajando de esa parte de por allá, de un baile venían, y cuando llegaron aquí al centro de la barranca en esta curva, de repente no sintieron cómo pasó, ni el tiempo, ni lo que ocurrió, y cuando despertaron ya se encontraban más allá arriba, perdidos allá en medio de ese bosquecito. Entonces eso es lo que se cuenta de este paraje llamado El Mamó. En esta parte, exactamente aquí estamos al centro de la barranquita esta, y en esta parte se cuenta que los aventaba en esta parte del río o simplemente los perdía entre el monte, por la espesura del monte. Lo que a nosotros sí nos consta de esta historia es que en alguna ocasión llegó un joven al pueblo de Santa María y llegó totalmente perdido, como si estuviera drogado, como si estuviera vamos por allá, como si estuviera fuera de sus cabales, y lo único que decía era que quería ir a la iglesia. Nosotros le preguntamos que por qué razón se encontraba así, y lo único que alcanzó a decir con certeza fue que había pasado por aquí, por esta curva, y que se había encontrado al diablo y que quería ir a la iglesia, que lo lleváramos a la iglesia. Nosotros pensamos que estaba drogado, que realmente pues no había sucedido nada, que estaba drogado, estaba tomado. Y entonces no hicimos caso hasta que de repente iba pasando un auto pequeño, un Volkswagen. El tipo se fue sobre el auto, no iba tan fuerte, y entonces lo que hizo fue tomarlo de la defensa posterior y lo levantó con una facilidad que lo detuvo. Fue cuando nosotros realmente pensamos que sí, que algo raro estaba pasando, y como pudimos lo llevamos al altar ahí, bueno, afuera de la iglesia, y ahí lo dejamos. Estuvo un rato ahí revolcándose y ya después de un rato se tranquilizó. Entonces esa es la historia que se cuenta y es lo que nos tocó vivir a nosotros de este paraje denominado El Mamó. Y así como esta, pues, se cuentan más historias, ¿no? Se cuentan que la gente, ya sea que la hacía perderse de rumbo o simplemente no los dejaba pasar en este paraje denominado El Mamó. Ahí están las peñas y esa es la curva que se denomina El Mamó.